Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda como todos los días lunes a las 11 en punto de la mañana. Su profesor Elmer Flores, que tuvo en estos momentos un atragantamiento con una amiga de pan, creo, que quedó del primer receso. Disculpen, por favor. Si estas cosas pasan en vivo, jóvenes. ¿Ya ven? No es un holograma el que está viendo usted ahí. Sí, aunque cueste creerlo. Eso que usted ve ahí soy yo. Bueno, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a, primero, a presentar nuestro material. Vamos a ubicarlo. ¿Dónde está? Buenos días a todos. ¿Qué tal? No lo ubico. Entonces, ¿será este? Ajá, acá está. Ajá, ahí está. Ya lo ubiqué. Ya, ahora sí, jóvenes, procedemos a presentar el material. ¿Me confirman, por favor, si se está observando el material titulado El cambio climático y el proceso de calentamiento global? Excelente, gracias. Y ahora sí, activaré el chat. Saludamos entonces a Nancy Camila, a Kenneth Brad, Daniel Alfredo, Milagros Neri, Celina Abril, aunque se estaba riendo de mí, Daniel Alfredo, Marlene Palomino, Rosario Lilian, Ariana Nicole, Rodrigo, como siempre. Ajá, si no me saluda, es grabado. Ya, a Celina también. A todos, ¿cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Bueno, jóvenes, el tema ya lo tiene ahí en pantalla. Dígame, ¿le parece exagerado afirmar que es el cambio climático la principal amenaza a la humanidad en estos tiempos? ¿Realmente debería preocuparnos el estado de salud del planeta? ¿O cree usted que es una exageración de algunos medios? Bueno, le hago recordar que cuando el señor Donald Trump estaba en campaña para la presidencia de los Estados Unidos, eh, había prometido de lograr su objetivo, retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Y qué es el Acuerdo de París? Bueno, es la principal herramienta con la que contamos para combatir el cambio climático. Es un esfuerzo internacional nunca antes visto para todos o la mayor parte, no, de los estados del mundo hacer algo para mitigar el proceso del calentamiento global. Sin embargo, el señor Trump creía o sigue creyendo que el cambio climático no es real. Es más, usaba mucho esta declaración. Decía que el cambio climático es un cuento chino. ¿No me cree? A ver, google, ponga Trump, dos puntos, el cambio climático es un cuento chino y dígame qué es lo que encuentra. Es más, le pediría por favor que el párrafo interesante que encuentre o el link lo pueda pegar en el chat para que el resto pueda leerlo. A ver, ¿quién nos ayuda, por favor?
Ajá, acá dice Kenneth que es mentira. Bueno, ¿es mentira lo que dice Trump o es mentira que el cambio climático es real? Y no olvide, pues, por favor, que aquí nos guiamos en lo que dice la comunidad científica, ¿ah? No en lo que diga por ahí algún charlatán de alguna secta religiosa o algún supuesto nuevo orden mundial. Más que inevitable, estimado Kenneth, el cambio climático es irreversible, tal parece. El punto es, ¿por qué hemos llegado a este triste episodio de la humanidad donde prácticamente ya nada más se puede hacer? Pregunto yo, ¿estamos entonces pagando las facturas de malas decisiones tomadas durante la revolución industrial? Esa creencia de que el planeta es inagotable, que sus recursos son infinitos y que los desechos generados por el ser humano no le hacen daño al planeta. Esa forma de pensar, ¿nos estará, cree usted, pasando la factura? Yo creo que sí. He ahí el problema. Por mucho tiempo hemos tenido esa, eh, ese derrotero de lo que tendría que ser el desarrollo. Pero bueno, jóvenes, algo todavía se puede hacer, dicen algunos expertos. Solamente nos queda, pues, para otros esperar el triste final. Ajá, gracias, Milagros. Ahí está la declaración de Trump. El concepto de calentamiento global fue inventado por los chinos para lograr que la industria norteamericana dejara de ser competitiva. Dígame usted si no es un peligro para la humanidad que personajes de esta calaña tengan tanto poder y digan tremenda estupidez, que el cambio climático, que el calentamiento global fue creado por los chinos como propaganda para hacer menos competitivo a los Estados Unidos. Es increíble. Ah, no, pero en las comparaciones que ustedes hacen, quién es más pernicioso, jóvenes? ¿Ah? ¿El presidente local o el presidente de Estados Unidos? ¿Quién es más pernicioso para la humanidad? Por el peso propio de sus decisiones. No hay, ahí sí no existen, no existe parangón, hay jóvenes, ¿ah? Bien, comencemos. Mm, Ya, ahí va. Primero tenemos que establecer o explicar el espacio donde se produce el cambio climático. El cambio climático, como su nombre lo indica, es un cambio, es una variación en los patrones del clima. ¿Existe clima en toda la atmósfera? ¿Existe clima en toda la atmósfera? ¿Sí o no, jóvenes? A lo largo y ancho de toda la atmósfera, ¿existe clima? No. El clima y el tiempo, como vimos la semana pasada, son estados o condiciones de la atmósfera. ¿Pero en qué parte de la atmósfera? ¿En la parte alta, en la parte media o en la parte baja? Respuesta, jóvenes, en la parte
En la parte, jóvenes, ¿en qué parte de la atmósfera estamos nosotros? ¿En la parte alta o en la parte baja? En la parte baja. Y la parte baja tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Troposfera. Así es, en la parte baja llamada troposfera. Pero antes de hablar de la troposfera, hablemos de la atmósfera en general. La atmósfera, o el aire que lo compone, es una mezcla de varios gases y aerosoles. La atmósfera forma el sistema ambiental, integrado con todos sus componentes. A ver, recuerde, el sistema ambiental está conformado por ¿cuántos componentes? ¿Recuerda? El geosistema presenta subsistemas. 5. ¿Cómo se llama el subsistema en estado sólido? Se llama litosfera. ¿Cómo se llama el subsistema? Lo vimos hace 2 semanas en estado líquido, conformado por todas las aguas, hidrosfera. Ya van 2. ¿Cómo se llama el subsistema conformado por los seres vivos? Principalmente por plantas y animales, la biosfera. 4. ¿Cómo se llama el subsistema conformado por los humanos? O por los humanos viviendo en sociedad, la sociosfera. Van 4. Y el quinto subsistema se llama atmósfera, que es la capa en estado ¿qué? La capa en estado gaseoso, es la capa gaseosa que envuelve al planeta. Entre sus variadas funciones tenemos la de mantener condiciones aptas para la vida. El aire que respiramos aquí en la parte baja está compuesto principalmente de nitrógeno, 78%. ¿Cuánto le falta a 78 para ser 100 jóvenes? ¿Cuánto le falta a 78 para ser 100? 22. Bueno, no llega a 22, pero se acerca. 21% de lo que respiramos, ¿qué cosa es? Oxígeno. 78 nitrógeno, 21 oxígeno. La suma nos da 99. ¿Cuánto le falta a 99 para hacer 100? Solamente uno. En ese 1% tenemos un solo gas o varios gases. Varios gases. Correcto. De esos varios gases, ¿cuál es el más abundante? Le ayudo, es un gas noble. En ese 1%, el más abundante es el argón. Así es. Pero también tenemos otros gases nobles. Neón, radón, criptón, xenón. Y a esos nobles, súmele gases que retienen calor. ¿Cuáles son esos dos principales gases que retienen calor? Ahí lo puede ver a la derecha. El vapor de agua, cuya simbología sigue siendo H2O, y el dióxido de carbono, el CO2. ¿Por qué decimos que son gases termorreguladores? Porque durante el día absorben radiación y durante la noche irradian calor, evitando que la Tierra tenga temperaturas extremas en el día y noche. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, díganme una cosa. El cambio climático es causado principalmente por una mayor emisión ¿de qué? De gases de efecto invernadero, ¿correcto? ¿Estamos bien? El cambio climático que experimentamos y que sufrimos es generado por una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Dígame, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero? Es el dióxido de carbono, ¿correcto? Ya. Esto haría pensar a una persona despistada que la ausencia de dióxido de carbono de nuestra atmósfera sería una noticia positiva. Pregunta, ¿lo sería realmente? Si bastase pedir un deseo a los padrinos mágicos y estos nos cumpliesen, ¿no? ¿Recuerdan los padrinos mágicos? ¿Alguna vez de niño soñó con pedirle algo a los padrinos mágicos? Hasta tenía su lista ya debajo de su almohada. Confiese, sí, todos han tenido ahí su lista. Hasta ahora la guardan. Bien.
Si fuera real eso, y dado que usted ahora tiene conciencia ambiental a partir de esta clase, y dado los problemas en los cuales nos estamos metiendo, porque jóvenes, el apocalipsis ambiental cada vez está más cerca, la Tierra tal como la conoce está a punto de desaparecer. No lo olvide, el cambio climático no es un cuento chino, es real. Hay lugares del planeta donde la población ya prácticamente está al borde de la desesperación. Era, profe, no creo, ¿dónde? No cree. Ya, una chiquita nada más. ¿Cómo la está pasando actualmente la población en este país llamado Tuvalu? A ver, google Tuvalu. No su chicle bubalúa, mejor lo escribo, ¿ya? Entonces me salen con chicles, creo. El chicle que le gusta se llama bubalú, con el que hace globitos. Ese no. Con V. Tuvalu. Me interesa especialmente las declaraciones de su gobernante. ¿Cuál es el SOS? ¿Cuál es el llamado de auxilio del gobernante de Tuvalu al mundo? Y dígame si lo que está pasando en Tuvalu es un cuento chino, o es irreal, es un invento. Cuando le digo que busque, justamente haga como Kenneth, que pegue párrafos de información. Muy bien, Kenneth, gracias. A ver, Kenneth nos tiene el siguiente dato. Tuvalu viene enfrentando además ciclones más fuertes y periodos de sequías, agregó el ministro. Y la mayor temperatura del océano ha blanqueado arrecifes de coral, vitales para la protección costera y la reproducción de peces. Ese es un aspecto, nada más, ¿ah? A ver quién encuentra más sobre Tuvalu acerca de cómo prácticamente las casas están desapareciendo, cómo el agua está llegando literalmente a los pies de la población. Ajá, gracias Daniel. A ver, acá tenemos una de Daniel que dice, la declaración yuxtapone el escenario de la COP26 con las situaciones reales que enfrenta Tuvalu debido a los impactos del cambio climático y la subida del nivel del mar y pone de relieve la acción audaz que está llevando adelante Tuvalu para abordar las cuestiones tan apremiantes de la movilidad humana en el marco del cambio climático, dijo Kofe sobre su mensaje de video para la conferencia de la COP26. Bueno, jóvenes, queda claro entonces que el cambio climático es algo real. Y jóvenes, seguimos hasta Tuvalu. Cada vez que usted visita el Callejón de Huaylas, allá en Ancash, nota que el hielo cada vez es menor. ¿Alguno de ustedes se ha enterado que el glaciar Pastoruri cada vez tiene menos hielo? Mientras analizan eso, leamos lo que nos manda Milagros Neri. Gracias, Milagritos. El primer ministro Sopoaga ha relatado que Tuvalu ya sufre por la actual crecida de las aguas, playas que desaparecen, erosión, sequías, inundaciones marinas que salinizan los cultivos y contaminan el agua dulce, menor producción agrícola y descensos en las capturas pesqueras. Jóvenes, en el tiempo, en el mediano plazo al menos, ¿qué le espera a Tuvalu? Si la población de Tuvalu se queda en la isla, correcto, está condenada a desaparecer. Entonces, como el instinto es la supervivencia, no les queda otra que migrar hacia otras partes del mundo, Australia, Nueva Zelanda. Así es. Otro dato, gracias Daniel, nos menciona Daniel, Tuvalu, una pequeña isla situada en el Océano Pacífico, se prepara legalmente, qué interesante palabra, legalmente para el peor escenario que se puede imaginar, que el país desaparezca sumergido en el agua. Simón Cofe, ministro de Justicia, Comunicaciones y Relaciones Exteriores de Tuvalu, envió un mensaje de auxilio a la COP26,
la cumbre de cambio climático que recientemente se celebró en Glasgow, Escocia. Nos estamos hundiendo, pero lo mismo le pasa a todo el mundo, aseguraba. Bien, jóvenes, dígame usted si esto no es dramático o le parece exageración. Y ahora sí, como que no es muy gracioso escuchar a personajes como Donald Trump, ¿no? Decir que todo esto es una farsa. Bueno, estimado Kenneth, si lo vemos en tiempo humano personal, sí, diremos que falta bastante. ¿En qué sentido? De que para alguien puede decir, profe, para eso faltan 60 años, 70 años, es mucho tiempo. Puede ser, pero en escala de tiempo histórico, jóvenes, 70 años es poco mucho. A eso voy, es poquísimo. Todo depende de la escala que usted utilice. Si usamos una escala vivencial del día a día, del que yo desayuno hoy día, mañana que voy a comer, ¿no? Que voy a ingresar a la universidad, que voy a tener mis hijos, sí, 60, 70 años suena bastante como proyecto de vida personal. Pero obviamente, jóvenes, aquí tenemos que nosotros referirnos a otro tipo de dimensiones temporales, no el día a día, sino generacionales, cuando menos. Y el tiempo cada vez es menor. A eso quería llegar. Sí, son percepciones, Kenneth, por si acaso, ¿no? Yo lo entiendo también, cuando dice que falta bastante. Bueno, jóvenes, eh, ¿por qué les hablaba sobre el dióxido de carbono? Por lo siguiente, si el dióxido de carbono es el principal responsable del cambio climático, decía yo, un inexperto en estos temas podría pensar que la desaparición del dióxido de carbono sería una buena noticia. También sería mala. Profe, no entiendo. Entonces, ¿es bueno o malo el dióxido de carbono? Ya, escuche bien. La existencia de dióxido de carbono siempre ha sido positiva para la vida. ¿Qué es lo dañino? Su exceso. ¿Y desde qué época de la historia reciente hemos exponenciado los niveles de CO2? Desde que comenzamos a quemar con fines industriales, primero carbón y luego petróleo. Jóvenes, le he dado un pase para que haga gol con arco vacío. ¿Cómo se llama esta famosa revolución tecnológica iniciada en Inglaterra y un siglo después replicada en Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia, Italia, Países Bajos? De repente es uno de los sistemas favoritos en Historia Universal. A mí es uno de los que más me gustaba cuando llevaba el curso de Historia Universal. Correcto, jóvenes. Nos referimos al proceso de revolución industrial. ¿Y la revolución industrial se inició en qué siglo? Nos referimos a la primera etapa, siglo XVIII, los 1700. Continuó en el siglo XIX, los 1800. Y se hizo todavía más intensa en el siglo XX, incluyendo más países. Porque en el siglo XX, ¿qué otros países se unen al club de los países industrializados? La Unión Soviética, ahora Rusia, China, los tigres asiáticos, liderados por Corea del Sur y Taiwán. Y dígame, en Sudamérica, ¿algún estado algún estado de Sudamérica podemos llamarlo industrializado? Solamente uno. Y lo consiguió en la segunda mitad del siglo XX. Fabrica aviones, helicópteros, tanques, tractores, automóviles. Tiene proyecto espacial. ¿De qué país sudamericano estoy hablando? Obviamente de Brasil. Claro. Otros países que se han integrado al club de los industrializados.
La India, Indonesia o hasta el mismo México. Correcto. Por eso mencioné, estimado Hans, los tigres asiáticos, ¿no? Singapur es uno de los tigres asiáticos. Corea del Sur, Taiwán. Ajá. Ahora dígame, con más países que han experimentado la industrialización, los niveles de dióxido de carbono han aumentado o han disminuido. Han aumentado. Este aumento en los niveles de dióxido de carbono afectan o no al planeta, hacen o no más intenso el cambio climático y el proceso de calentamiento global, por supuesto, con las consecuencias que todos conocemos. Muy bien. Sin embargo, también debemos agradecer al dióxido de carbono la existencia de la vida. Y le explico por qué. El Sol emana calor, ¿correcto? Si nuestra atmósfera no tuviese dióxido de carbono, el calor del Sol llega a la superficie y por rebote, el calor, claro, el, la superficie absorbe una parte del calor, pero lo restante sería difuminado en el espacio. Es decir, no tendría la atmósfera terrestre la capacidad de retener calor. Resultado, temperaturas superficiales promedio a nivel mundial de -20 grados centígrados. Yo le hago una pregunta. Si la temperatura promedio de la Tierra fuese -20 grados centígrados, ¿la vida se hubiese multiplicado tal como la conocemos? ¿Con -20 grados centígrados? Obviamente no. Tampoco voy a afirmar que no habría vida, pero con -20, no como la conocemos. ¿A qué se debe que no sea -20 y en cambio sea 15? A la presencia del, a ver, escríbelo, gracias a la presencia del dióxido de carbono, del CO2, es que la temperatura promedio de la Tierra es de prácticamente 15 grados centígrados. Pregunto yo, ¿15 grados centígrados favorece o perjudica la existencia de vida en el planeta? 15 grados favorece. Entonces, es positiva, ¿no? La presencia del dióxido de carbono. Si es positiva la existencia del CO2, ¿qué es negativo entonces? No su presencia, sino su qué, su desborde, su exceso. Y no lo olvide, ¿desde qué siglo comenzamos a excedernos en la emisión de dióxido de carbono? Desde el siglo XVIII, con la primera revolución industrial. Pero es en el siglo XIX e incluso en el XX donde ya llegamos a niveles nunca antes vistos. Bien, sigamos. Característica de la atmósfera. Esto es sencillo, jóvenes. La atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería de varios grados bajo cero. El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. La mayor concentración de los gases de la atmósfera se da en la troposfera, aquí en la parte baja, en la que el clima opera y donde el efecto invernadero se manifiesta en forma más notoria. Ahí vemos un esquema de las dos capas más bajas de la atmósfera, la troposfera y la estratosfera. No olvide que en la estratosfera está la capa de ozono, que luego explicaremos. En la baja atmósfera se cumple una mayor concentración de gases densos, nitrógeno, oxígeno,
y ocurrencia de los fenómenos meteorológicos, nubes, lloviznas, relámpagos, truenos, etcétera. ¿Qué es el cambio climático entonces? Es la alteración del clima causado por el calentamiento global. Causas del cambio climático. La principal, el efecto invernadero. Pero jóvenes, ¿qué efecto invernadero? El efecto invernadero causado por el CO2 que sale de erupciones volcánicas, del CO2 que sale de la respiración de los animales o de los océanos. Pregunto yo, ¿podemos llamar al efecto invernadero generado por eso, por ese tipo de CO2 como antropogénico? No, más bien sería un efecto invernadero natural. Jóvenes, a la Tierra le costó millones y millones de años equilibrar un nivel de CO2 favorable, el que nos justamente nos dejaba 15 grados centígrados, hasta que el ser humano en un par de siglos prácticamente lo alborote todo. Llamamos entonces efecto invernadero antropogénico al causado por el ser humano, a través principalmente de qué actividad, la industrial. Segunda causa, la deforestación. Y tercero, la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Bueno, todo esto, jóvenes, retiene calor por más tiempo en la troposfera, provocando el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Es un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Se postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de dióxido de carbono, que incrementaron el efecto invernadero. No lo olvide, esta es la lista de los principales gases de efecto invernadero y están en orden. El principal responsable, el número uno, es el dióxido de carbono, el CO2, también llamado anhídrido carbónico, principal responsable de GEI. No olvide que GEI se refiere a los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son sus principales fuentes? La quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural y también de los sembríos. Ahí en la foto vemos las chimeneas de una zona industrial. El segundo responsable del problema es el metano. Simbología CH4, principal componente del gas natural. Fuentes. A ver, jóvenes, guíense por la foto. La foto que vemos en la parte inferior hace alusión a qué actividad económica. Si usted alguna vez ha ido a una zona como esas, me imagino que habrá extrañado una mascarilla, porque el olor es insoportable. Jóvenes, la segunda imagen se refiere a qué actividad económica. Y sí, pues, jóvenes, las vacas generan metano. A la ganadería, ¿no? La ganadería, claro está. Otras fuentes, descomposición de materia orgánica, quema de biomasa, quema de combustibles fósiles, basureros. Tercer responsable, el óxido nitroso, N2O, gas tóxico. Fuentes de generación, fuentes de emisión, producción de nylon y ácido nítrico, prácticas agrícolas, quema de biomasa y combustibles, así como el uso de fertilizantes, como vemos en la foto. Y hay un cuarto grupo llamado gases fluorados. Son productos de la industrialización y no son de origen natural, son de origen humano, artificial. Ejemplo, el de los extintores. Veamos los principales gases fluorados. Comencemos con los hidrofluorocarbonos, los HFC. Fuentes, refrigerantes, acondicionadores de aire, disolventes de limpieza y agentes para la fabricación de espumas. Los perfluorocarbonos, los PFC. Fuente, fabricación de semiconductores, disolventes de limpieza y agentes para la fabricación de espumas, o sea, de Tecnopor también. Tercero, el hexafluoruro de azufre, SF6. Fuente, aislantes dieléctricos, transformadores, interruptores de redes de distribución eléctrica, como vemos en la foto, y la producción de magnesio y aluminio. Y finalizamos con el que está presente en la elaboración de las pantallas que ahora están en todas las salas, las pantallas LED o LCD también,
La de cristal líquido. Y usted dirá, profesor, qué fea quedó la pantalla. Parece alguien que no aguantó el partido con Australia y golpeó su televisor. Mire, profe, ha quedado rajado. Sí, pero en el centro de donde supuestamente fue el impacto, ¿qué dicen? NF3, la simbología del trifluoruro de nitrógeno. Fuentes, pantallas planas de cristal líquido, semiconductores, limpieza térmica. A ver, acá tenemos una pregunta interesante, me parece. Voy a activar el chat. Es de Shari Yomali. Dice, profesor, disculpe, si explotaran varias plantas nucleares, estas provocarían la extinción de la humanidad. No, estimada Shari, porque recuerde que cada planta que se abre, especialmente en un país del primer mundo, tiene sus planes de contingencia. No se abre una planta, así pues como diría uno, a la de Dios, a ver qué puede ocurrir. Más bien preocupémonos si un país mmm, poco cuidadoso con las formalidades y el respeto a la comunidad internacional llegase a alcanzar este tipo de tecnologías. Y dado que están de espaldas a la comunidad internacional, si pudiesen de repente, ¿no? Abrir plantas nucleares sin supervisión respectiva. Ahí sería una amenaza para la humanidad, tipo Corea del Norte, Irán. Se me ocurren esos dos países, ¿no? Corea del Norte especialmente, que no deja, por ejemplo, que entren supervisores de Naciones Unidas. Es un país muy hermético. Pero no se asuste, Shari. No va a ocurrir lo que usted menciona. Si no recuerda nada más lo que pasó en el terremoto de Japón del 2011, con tsunami incluido. ¿Recuerdan ustedes que una planta nuclear había sido afectada y que hubo una fuga de elementos radioactivos? No recuerda porque fue hace 11 años, ¿no? Y hace 11 años, ¿usted qué edad tenía? Hace 11 años, claro, muy bien, Ángel. Fukushima, claro. Me refiero a la central de Fukushima. Seguramente ustedes tenían 5 años, 6 añitos. Y dígame, a los 5 o 6 años, la mayor parte de niños ven noticias, se enteran de lo que pasa en el mundo. Pocos, ¿no? Ángel, por ejemplo, es uno de ellos. Recuerda el nombre, ¿eh? Fukushima. Pero es probable que el resto ya haya borrado cassette. A ver, los demás, ¿recuerdan el nombre de Fukushima de la planta japonesa? No la recuerdan. Bueno, hasta ahora se está tratando de enfriar el reactor en Fukushima. No se ha solucionado, por si acaso, ¿eh? Lo que han hecho es trasladar a toda la población cercana a la central hacia otras localidades. Es prácticamente un lugar muerto. Bien, sigamos. No, gracias a usted, Shari. Muy buena pregunta. Y ahora explicaremos paso a paso cómo se da el proceso del calentamiento global. Número uno. Primero, jóvenes, confirmen por el chat. ¿Ubicó en esta diapositiva el paso número uno? Perfecto. Comienzo a leer entonces. Uno, la energía del sol o radiación solar cae sobre la Tierra. El sol emite calor. Número uno, el sol emite calor que llega a la Tierra. Mirando el gráfico, jóvenes, todo el calor del sol llega a la superficie. ¿Qué dice la gráfica? No. Una parte reflejada por las nubes. Dos, parte de la energía se refleja hacia el espacio por la nubosidad. Parte se va al espacio, pero la otra parte, que llega como luz blanca, como luz visible, sí hace contacto con el suelo. Número tres, la superficie terrestre se calienta y emite energía infrarroja, rayos infrarrojos. Número cuatro,
parte de esa radiación infrarroja se va al espacio. Pero si nos dice que una parte se va al espacio, ¿qué significa? Número 5, que la otra parte se retiene. Y en esta ocasión no se retiene por las nubes, sino se retiene por una mayor cantidad de ¿qué? La información aparece en la nube que está pintada de naranja, que no es nube, ¿no? Pero bueno, lo hemos puesto a manera de nube. Los gases de efecto invernadero antropogénico mantienen energía infrarroja. En otras palabras, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, que cada vez son más abundantes en la atmósfera, no dejan que el calor se disipe hacia el espacio, sino que recalientan la atmósfera y hacen que la Tierra se comporte como si fuera un invernadero. Porque jóvenes, si decimos efecto invernadero, estamos admitiendo que gracias a estos pasos, la Tierra se comporta como un invernadero. Pero vayamos a la fuente. ¿Y qué es un invernadero? Dígame, ¿se pueden sembrar sin problemas y cultivar aquí en Lima orquídeas? ¿Prosperarían las orquídeas aquí en Lima? ¿Qué cree usted? Las orquídeas, flores hermosas de la selva. Obviamente no, porque son diferentes climas. La orquídea está acostumbrada a temperaturas más cálidas o más frías, a temperaturas más cálidas. Y la orquídea está acostumbrada a cielos nublados o cielos despejados, a cielos despejados. Y Lima es todo lo contrario. Lima presenta temperaturas no tropicales y Lima presenta la mayor parte del año cielo nublado. Conclusión, no habrían posibilidades exitosas de sembrar orquídeas aquí en un jardín de Lima. A no ser, ajá, pregunta Rodrigo, profesor, diferencias entre la radiación infrarroja y solar. Ya, es esta, que la infrarroja de alguna manera es una consecuencia de la primera, que es la solar. La energía solar es la que llega aquí a la Tierra en forma de luz y calor, ¿correcto? Llega aquí a la Tierra en forma de luz y calor. El suelo, la superficie, nuestras veredas, nuestras pistas, reciben ese calor y por tanto se calientan. ¿Estamos bien? Nuestra superficie se calienta. Una vez que nuestro suelo se calienta, emite ese calor hacia el exterior. Ese calor, a manera de rebote, entre comillas, que emite la superficie a partir de la energía recibida del sol, se conoce como energía infrarroja. Espero que esto haya podido de repente absolver su duda, estimado Rodrigo. Si quiero verlo en términos de otra naturaleza, podríamos llegar a decir, Rodrigo, que la energía infrarroja es un subproducto de la energía calorífica del Sol. No sé si por ahí se entiende mejor eso. Creo que no, ¿no? Pero bueno, claro, la energía infrarroja, la radiación infrarroja, sería un subproducto de la energía solar, porque sería consecuencia de. Claro, no puede haber energía infrarroja si antes no había energía solar que caliente una superficie. Recuerde que nosotros, nuestros cuerpos también emiten energía infrarroja. En eso se basaba buena parte del argumento de la película Depredador, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que había un ser venido de otra parte del universo, que era el depredador, y que él solamente observaba el calor humano y nadie se escapaba porque todos tenemos calor, pues? Y él veía manchitas naranjas. ¿Recuerdas esa parte? Por supuesto. Ya, esa es energía infrarroja también, pues. Es más, la energía infrarroja está presente en nuestra vida diaria. Si no, ¿cómo cree usted que prende el televisor con su control remoto? ¿No se ha percatado? No me digan que no se han dado cuenta de eso.
¿O por qué también puede utilizar su celular como control remoto? Claro, hay varias. También en cocinas eléctricas, correcto, Ángel. Es tecnología que usamos en todos lados, sino que a veces o no queremos ver o ya lo vemos tan simple que ya ni siquiera nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen las cosas? Un tema muy interesante. Bien, entonces, jóvenes, se entendió la explicación de cómo se da paso a paso el efecto invernadero, desde el paso 1 hasta el paso 5. Ah, leo el paso 5. ¿Qué dice? Parte de la energía se remite a la Tierra, ganando más calor. Si a alguien le quedan dudas todavía, leamos a la izquierda del gráfico. Efecto invernadero se produce cuando determinados gases como el dióxido de carbono o el metano retienen una parte de la energía que emite la Tierra. Hágame recordar, el receso inicia 11:50 u 11:55. Creo que 55, ¿no, jóvenes? Excelente, gracias. 55. Entonces tenemos todavía 7 minutos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Gracias. Consecuencias del cambio climático. A ver, ¿qué tan cierto es lo que dice ese personaje que es un cuento chino? Jóvenes, ¿los casquetes polares se están derritiendo? ¿O es un cuento chino también? El hielo de la Antártida y de Groenlandia está desapareciendo. Eso es real, jóvenes. Es fáctico. No es un cuento chino. No es una invención. Dos, derretimiento de nevados, glaciares y mantos polares. Por ejemplo, en el Perú, glaciares de alta montaña. Se encuentran afectados nevados como el Huascarán, el Pastoruri, los dos en Ancash, o en Junín, el nevado Huaytapallana. Lo que les pregunté al inicio. Aquellos que recuerdan sus viajes a la sierra, cada vez que usted regresaba a la sierra, ha visto más o menos hielo. Usted dirá, profe, yo no viajo mucho, no salgo ni a la esquina a comprar pan. Sigo encerrado, profesor. Ya, mal ejemplo. Entonces, de lo que le ha comentado su tío, su abuelo, su abuela, ¿qué le han dicho? Cuando ha regresado a su tierra, cuando ha regresado a Huaraz, cuando ha regresado a Arequipa, a Cusco o a Puno, o a la misma Cajamarca, ¿qué dicen? Que luego de su viaje, comparado con de los últimos 20 o 30 años, han encontrado más o menos hielo. Así es. Nuestros familiares nos dicen, como tal nos precisa Ángel, que el nevado ya no es tan voluminoso como antes. Hay menos hielo. Es real, jóvenes. Tercera consecuencia, si la Antártida y Groenlandia se están adelgazando, el hielo está desapareciendo, esto implica la conversión del hielo que se encuentra, obviamente, que es agua en estado sólido, a incorporar la masa oceánica. Esto, jóvenes, elevará o disminuirá el nivel de los océanos, que los casquetes polares se estén derritiendo. Eleva o disminuye el nivel de los mares, los eleva. Consecuencia de esto, reducción de costa por invasión marina. Si este problema afecta a un país tipo Perú o a una isla tipo Gran Bretaña de gran tamaño, la población, en todo caso, ¿qué podría hacer para no ser víctima directa del ascenso del nivel del mar? Retroceder, alejarse. Pero jóvenes, quienes no pueden hacer lo mismo, habitantes de países como Tuvalu, porque Tuvalu es una isla grande o pequeña. Tuvalu es una isla grande o pequeña. Es pequeña. Y al ser pequeña, pregunto yo, ¿basta en una isla con retroceder? Si usted en una isla pequeña retrocede, va a tener igual océano por todos lados. He ahí el problema. Otro dato de terror.
Jóvenes, ¿cómo se llama el lugar más alto del Perú? ¿Corresponde a la cima de qué montaña? ¿Qué montaña es la más alta en el Perú? El Huascarán, correcto. Escribe en el chat, ¿cuál es la altitud del Huascarán? Yo le dicto, 6.746 metros sobre el nivel del mar. ¿Puede apuntarlo, por favor? O al menos una persona. Esa es la máxima altitud alcanzada en el Perú. Gracias, Ángel. 6.746 metros sobre el nivel del mar. Ahora quiero que eh, comparemos con la máxima altitud de Tuvalu. Agárrese. ¿Listos? O mejor, lo dejo todavía en incertidumbre. Busquen, googleen, ¿cuánto es la máxima altitud de Tuvalu? Y compare con el Perú para que vean las diferencias. Ahí está la respuesta. 4.6 metros. Ya, redondéelo. 5, póngale, aunque falta para 5, ¿ah? 4,5, está más cerca del 4,5, ya, pero póngale 5 ya. La máxima altitud de Tuvalu es 5 metros sobre el nivel del mar. Si usted está escuchando la clase desde un tercer piso, usted tiene más altitud que Tuvalu. Sí, escuchó bien. Si usted está escuchando la clase desde un tercer piso, está encima de Tuvalu. Está por encima del Huascarán de Tuvalu. Si está desde la punta de una estribación andina, también llamado cerro, como dice Venturo, más ventaja todavía. Increíble. ¿Qué le parece, jóvenes? Más allá de lo anecdótico que suena esto, porque no lo es en realidad, ahora sí, seriedad. ¿Es o no un drama el que vive la población de Tuvalu? Ahora ya sabe por qué el problema es tan grave. Menos de 5 metros sobre el nivel del mar. ¿A dónde se corre, pues? ¿A dónde se huye? No hay a dónde ir. Estamos entonces ante los primeros refugiados climáticos, jóvenes, refugiados ambientales. Uno habla de refugiados y piensa en guerras tipo Siria, tipo Irak, ¿no? O quiebras económicas de países tipo Venezuela, que la gente sale pues por millones. A los problemas económicos que padecen los países tipo Venezuela, o las guerras como en Siria, o las dictaduras como en Corea del Norte, estamos ante un nuevo grupo de refugiados, refugiados ambientales, que no huyen por guerra, huyen por el cambio climático. Y bueno, jóvenes, para terminar esta diapositiva, también tenemos el incremento y mayor frecuencia de las precipitaciones, así como sequías más intensas. Emigración de la fauna, tropicalización de la tierra, pérdida de la biodiversidad, desplazamiento de los límites territoriales de los ecosistemas, menor rendimiento agrícola, adelgazamiento de la capa de ozono, desertificación y extensión de zonas áridas. Y los dejo y me retiro por 15 minutos con esta diapositiva que espero que mientras usted va a su cocina a tomar un refresco, pueda leerla tranquilamente. Hasta aquí nos quedamos, jóvenes. Regreso a las 12:10. Buen provecho con su refresco, entonces.